¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús? Gracias le doy a Dios por un bendito día más que me está permitiendo ser un instrumento y un portador de esta bendita palabra. También le doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, a todos los suscriptores, a todos los que van dando un seguimiento. Que la gracia y la paz estén con ustedes, la presencia de Dios. Y benditos hermanos y bendita hermana, pasemos a este bendito pan, a este bendito pan de vida, a este bendito sustento que nos ha dejado Dios y nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con este libro de los Hechos, en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 23. Vamos a empezar el 23. Por favor, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ayer vimos que Judas proféticamente ya escrito en la bendita palabra, uno de los seguidores de Cristo, hizo afrenta, traicionó al maestro y se quedaron 11. Entonces, Pedro, hablando en medio de la congregación, pues por medio de Dios, claro, porque la palabra es de Dios, dijo que tenían que escoger un varón para completar el miembro que se había perdido, también con la enseñanza del número 12, con la enseñanza también del cuerpo de Cristo Jesús, que la iglesia y todos los miembros debemos de estar unánimes, que si falta un miembro, pues no opera el cuerpo igual para desarrollar un trabajo. En este caso, si mi cuerpo le amputan una pierna o me amputan un brazo, no voy a rendir o a desempeñar el trabajo que estoy ejerciendo de igual manera al tener todos los miembros. Por eso también hay mucha enseñanza en la bendita palabra en Corintios, en donde dice que nos amemos los unos a los otros, que pongamos nuestros dones en provecho común, que sepamos que somos miembros del cuerpo de Cristo los unos a los otros y que pongamos nuestros dones en provecho común con la cabeza que es Cristo Jesús para edificación de la obra de Dios. Entonces dijeron que este varón tenía que haber estado desde un principio, desde que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por medio de Juan y haber caminado todo el tiempo y haber sido testigo de la muerte y resurrección de Cristo. De igual manera, yo le decía ayer, proféticamente, como una enseñanza, hoy también los que podemos dar testimonios somos los que hemos visto, los que desde un principio, desde que fuimos llamados, no regresamos para atrás, estuvimos hombro con Cristo y llegamos a ver la muerte y resurrección en nuestras vidas y podemos dar testimonio hoy de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces reunidos en un aposento alto, antes de que viniera el Espíritu Santo, pues escogieron este varón, dice en el 23, y señalaron a dos. Habían muchos, digo, no una cantidad enorme, pero habían varios, pero señalaron a dos, a José, llamado Bersebás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 2. Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál es de estos dos has escogido. Muéstranos, Señor. Pero fíjese bien lo que dice, tú que conoces los corazones. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, claro que estos dos habían seguido a nuestro Señor Jesucristo. Estos dos eran dignos de un ministerio, mas no de ser baluartes, como dice en Apocalipsis, porque proféticamente estos 12 varones, junto con los 12 patriarcas, van a tener un galardón muy grande en los cielos, que ya tener la vida eterna ya es un galardón muy grande, pero sí nos habla que estos van a ser columnas en el templo de Dios. Los 12 y en el primer pueblo las 12 puertas de la ciudad, que son como una perla. Todo con simbolismos, claro está. Entonces,
era necesario que escogieran a uno, aunque uno de ellos que no fue escogido, de todas maneras, también tuvo un ministerio, también fue sacerdote, rey, también alumbró. Pero dentro de los 12, Dios conoce corazones. Y vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante que aquí estamos viendo también una enseñanza que Dios nos permitió también anteriormente a los que han dado un seguimiento de cuando vimos Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Pedro, segunda de Pedro, hablan desde los falsos profetas, como los hombres ponen hoy, con escuelas teológicas, ponen siervos el mismo hombre. Aquí no, aquí estos varones no se atrevían a poner uno, aunque sabían que eran fieles, aunque sabían que habían seguido al Señor, pero ellos ni tienen la capacidad en el mandamiento, ni nosotros tampoco, para poderle dar a alguien un ministerio o para poderle dar a alguien un diploma, un título y decirle que ya es pastor, que ya es apóstol con una escuela teológica. No, eso únicamente lo hace Cristo Jesús, porque dice la palabra que el Padre y Cristo Jesús reparten los dones como ellos quieren. Que nosotros tampoco podemos o tenemos la capacidad como siervos de repartir dones. Así que estos pusieron en oración y dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que sea uno de los 12. Aunque recuerde, ya también el otro era escogido porque murieron al mundo y iban a tener un ministerio. Dice: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ahora, para que tome parte, recuerde que ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros necesitamos a Dios, Dios no nos necesita a nosotros. Qué bienaventurado el varón que aprovecha el regalo de la cruz, del campo, del ministerio, del llamamiento y con todo fervor, con toda fe, se entrega al fuego de Dios a consumir el mundo para poder alcanzar la estatura del varón perfecto y poder tener un ministerio que es el tesoro más grande que un ser humano pueda conseguir aquí en el planeta Tierra. Digo, ya ser llamado ya es una bendición de Dios, pero el hacer acreedores de todas las bendiciones, de todo lo que nos trajo Cristo, para poder alcanzar la estatura del varón perfecto, digo, bendito hermano y bendita hermana, es el trampolín para la vida eterna. Por eso habla de este ministerio. La palabra ministerio viene de ministrar, de dar lo que recibí por gracia. La palabra ministerio es como una jeringa con un medicamento, una vitamina o bien el líquido contra el COVID, que bueno, yo no me vacuné, pero le pongo un ejemplo, y los que tenían temor de ser contaminados fueron a que se les ministrara esa vacuna para protección. De igual manera, nosotros ministramos dentro de los corazones, ministramos lo que hemos recibido de gracia, la palabra, con ejemplo, ministramos el don que Dios nos haya dado. La palabra ministerio es ministrar y dar. Bien, este ministerio y apostolado. Le recuerdo, bendito hermano, que hay diversidad de dones y que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Hay apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, y hay diversidad de dones, de sanidades, de expulsar demonios, etc. Pero ministeriales son los que le dije: apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, y el obispo cumple con todos esos dones. Así que yo le digo que el apóstol o el apostolado, porque quizás uno de estos dos fue escogido para completar uno de los 12 y ser apóstol, y quizás el otro tenía algún otro don que Dios le haya dado como pastor, como maestro, como profeta, de acuerdo a la capacidad de cada uno, y Dios sabe la capacidad y el corazón. Recordemos que el ministerio del apóstol, que hoy
también está totalmente transgiversado, y que los que se llaman y se autonombran apóstoles y engañan hoy a la iglesia no cumplen con el ministerio del fruto que debe de dar un apóstol, porque el apóstol es el siervo que Dios, guiado por Dios, va a lugares en donde nunca se ha predicado el Evangelio de Cristo Jesús, en lugares en donde hay otras religiones, en donde hay otras creencias, y nadie ha llegado a esos corazones, y los apóstoles son los que van e identifican, guiados por Dios, en una sierra, en un pueblo, en una colonia, no sé, en donde Dios los mande para llegar por primera vez con el Evangelio. Y el apóstol, una vez que está ahí 2, 3, 4 meses o el tiempo que sea necesario para que esa gente quede preparada, entonces Dios lo mueve y Dios deja constituido en ese lugar donde el apóstol llegó con el Evangelio, pastores, maestros, profetas, y el apóstol se va a otro lugar, y la gente que haya faltado en ese lugar, pues la iglesia que se queda ahí constituida tiene también el mandamiento de evangelizar. Entonces, ese es el apóstol hoy. Hoy están con trajecitos, con perfumes, en hoteles de 5 estrellas, con comidas excelentes. No tiene nada que ver, bendito hermano y bendita hermana, la doctrina del diablo, que hoy se da, a la verdadera doctrina de los bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Entonces, ese es el apostolado. Yo le hago un resumen brevemente. Los que han dado un seguimiento, pues hemos tenido el privilegio y la oportunidad de comprobar con la bendita palabra de Dios, y aquí también lo vamos a ver, que estos varones como apóstoles, ¿qué es lo que hicieron? Aquí lo vamos a ver en el libro de los Hechos, precisamente. Vamos a aprender y vamos a fortalecer lo que les estoy resumiendo y adelantando. Entonces, yo le toqué esto porque aquí dice el apostolado. Para el ministerio y apostolado del que cayó Judas, que por la transgresión, para irse a su propio lugar. Que de igual manera ya le dije en la enseñanza pasada que toda transgresión con el conocimiento, sobre todo cuando alcanzamos una estatura y la transgresión con el conocimiento, pues nos regresa al hoyo. Ya vimos lo que es caer de cabeza, ya vimos lo que es caída, ya vimos lo que fueron las vísceras, ¿verdad? Igual que el primer pueblo, cuando pecó, sus cuerpos cayeron en el desierto, llegaron las aves carroñeras y se alimentaron de los cadáveres. De igual manera, el caer y que las vísceras es que Dios nos deja como alimento para los demonios, que representan hoy las aves carroñeras, y se alimentan de carne podrida, porque el estar en los deseos de la carne, simbólicamente, todo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy el pecado paga un salario, es la muerte, me quedo siendo un cadáver en la carne y soy alimento de Satanás y de los demonios. Todo con simbolismos. Bueno, entonces dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mira, hermano y hermana, yo le digo que en ese momento Dios no dijo con palabra viva a tal, sino que también ellos conocían que, habiendo hecho oración y con un corazón verdaderamente de fe, con un corazón verdaderamente que Dios nunca los deja sin comida, como dice, el que me pide le doy, el que me busca encuentra, y el que pide no dudando, le voy a dar. Entonces estos varones ya tenían un crecimiento de enseñanza, y tenían toda la plena certeza para que con una suerte, con una moneda, Dios pusiera cara para que escogiera a quien tenía. No dice una moneda, dice suerte, pues, o una moneda o cualquier cosa de la suerte, porque cuando habla de suerte, pues cuando yo estaba en el mundo, echaba volados y el que tenía más suerte era el que los ganaba. Pero en este caso no era a la suerte, aquí dice suerte, sino era manejada por Dios. Así
escogieron. Quiero darle testimonio también yo para fortalecer esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Dios nos habla por medio de su boca. Alguna ocasión que yo le pedía a Dios para no pecar, alguna alguna cuestión que yo tenía para no pecar contra Dios y saber que no iba a pecar, alguna acción que tenía que hacer. Entonces yo le pedí en oración, en la bendita palabra, pues no venía este juicio o esta decisión que yo tenía que tomar. Y claro que yo oré profundamente y dije, Señor, a la suerte. Si cae tal, es que sí, si cae tal, es que no. Y gracias a Dios me contestó de esa manera y gracias a Dios pues tuve la bendición de hasta ahorita seguir con esta petición, la cual me la dio. Claro, referente a su palabra, ¿no? No peticiones a la carne, no peticiones al mundo, porque recordemos que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal. Eso ya es algo que alguien que tiene un crecimiento sepa lo que es del César y sepa lo que es de Dios. Pero recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que también en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, de Jeftré, su suegro, cuando Moisés no podía juzgar a todo el pueblo y que su suegro le dijo, levanta ancianos, levanta gente entregada a Dios para que te ayuden a juzgar las causas del pueblo y solamente las cosas muy difíciles que ellos no puedan juzgar, que te las traigan a ti. Ya profetizando también que nosotros somos un pueblo que llevamos cargas, que damos consejos, pero que tenemos al pastor de pastores y a Cristo para que cuando alguna cosa que tengamos duda nosotros para no pecar o para no tomar una decisión propia, consultemos al pastor de pastores, que es el que nos aclara muchas veces, dependiendo del crecimiento espiritual, alguna duda que se nos pueda presentar. Y por este medio, como le vuelvo a repetir, también algunas ocasiones contesta Dios, pocas, porque la mayoría las contesta con su boca. Bueno, entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces completa el cuerpo simbólicamente, aunque eran muchos, pero se completa. Bueno, una vez que aconteció esto, vamos a empezar con el capítulo 2, 1. Dice la palabra en el 2:1. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que acababa de pasar una fiesta 40 días antes, que era la Pascua. Porque en la Pascua fue cuando fue aprendido Cristo, muerto y resucitado. En la Pascua, en una de las fiestas que anualmente se llevaban a cabo. Y las principales 3 fiestas que se hacían en el Antiguo Testamento era la Pascua, eran otras 2 fiestas, incluyendo esta, que celebraban las cosechas, la lluvia, todo con un simbolismo espiritual el día de hoy. Bueno, entonces llegó el día del Pentecostés, que era una fiesta y estaban todos unánimes, todos juntos en el aposento alto, donde Cristo Jesús les había dicho que esperaran la promesa de Dios, que no fueran a Jerusalén y que permanecieran juntos, que ya también vimos la enseñanza de permanecer juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como estos versículos, y no nada más estos, sino casi todos, están totalmente tocados con herejía y torcidos totalmente, yo voy a tratar de concordar para poder discernir lo que el significado de todos estos ejemplos que Dios pone. Pongo un versículo en San Juan 3 para poder concordar. Alguna ocasión que Cristo Jesús estaba con un sumo sacerdote llamado Nicodemo, le dijo,
de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te he dicho, porque el viento nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Aquí, ponga atención, hablando del bautizo, porque el viento nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Entonces, aquí cuando habla de un viento recio, no habla del diablo, no habla de Satanás, porque también en algunas citas bíblicas el viento representa a Satanás, pero dependiendo del versículo, así como también el león tiene el simbolismo del diablo y el simbolismo de la tribu de Judá, igual el águila. Bueno, hay que poder identificar por medio de la santidad, claro está, y por medio del versículo y del contexto a qué se refiere. Ahora, cuando habla de un viento recio, es que el viento lo simboliza Dios, porque cuando dice Cristo Jesús que el viento viene de donde nadie sabe y va a donde nadie sabe, que así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Bueno, yo sé que el Espíritu Santo proviene de Dios, pero no conozco el lugar. Sé que está en el tercer cielo, pero no conozco el lugar. Nunca he estado ahí. El único que ha estado ahí es Dios. Sí, sé que viene de Dios el Espíritu Santo, pero no sé exactamente. Viene de su trono, pero ¿dónde? El único que ha estado ahí es Cristo Jesús. Ahora bien, y vengo, y es muy importante, ¿y a dónde me va a llevar? Porque cuando dice que todo el que es nacido del Espíritu Santo es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, que así es todo el que es nacido del Espíritu Santo, es que el viento que ahorita está entrando por la ventana, porque aquí tengo ahorita la ventana abierta, el viento que me está entrando, yo no sé si vaya, a dónde vaya a ir, ¿verdad? Si vaya a ir a Acapulco, a Cuernavaca, a China, a Rusia, yo no sé a dónde vaya a llegar. Puede llegar a diversidad de partes. Así es todo el que es nacido de espíritu, porque el que es nacido de espíritu no sé a dónde me vaya a mandar Dios a evangelizar. Como los apóstoles, ellos sabían que tenían que ir a todo el mundo, pero las órdenes de ir a Macedonia, a Acaya, a Tiatira, a Efesio, fue guiado Pablo, y con un orden Dios empezó a evangelizar con un orden. Pablo no tomaba las decisiones de ir a tal lugar, sino era como el viento que, como dice en Romanos 8, que todo el que es guiado por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, todas las parábolas, todos los elementos naturales de ejemplos que pone Dios, los hace con una enseñanza. Recuerde otra para fortalecer. Alguna ocasión le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo querían seguir y le decían, Señor, muéstranos y te queremos seguir. Y él contestó, las zorras tienen guarida. El Hijo del Hombre no tiene guarida. El que quiera seguirme, voy a llevar el Evangelio guiado por mi Padre. Las zorras, cuando dijo las zorras, se refiere a los grandes apóstoles y los que tienen sus casonas y no salen a predicar ni son guiados por el Espíritu Santo. Esas son las zorras el día de hoy. Así que bueno, bendito hermano y bendita hermana, aquí está un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y así llega el Espíritu Santo. Y recuerde, algo muy importante, como le vuelvo a repetir, es la única ocasión bíblicamente que se recibe el Espíritu Santo después de tanto tiempo. Porque hoy, en el Evangelio, en el bautizo, en automático la primera vez que se va con una persona, con un cabrito, que todavía no es ovejita, y se le lleva por primera vez el Evangelio, en el momento que le toca a Dios el corazón, como el eunuco, que lo vamos a ver también aquí, que Felipe le llevó el Evangelio, en ese momento se bautiza y recibe el Espíritu, mas no así con estos que habían seguido a Cristo. Ya le dije, porque no había venido todavía la sangre, la cual nos limpió para traer a Dios a morar dentro de nosotros. Entonces, es el único. Y también recordemos que vimos en la enseñanza pasada sobre el segundo bautizo, sobre la llenura del Espíritu Santo. Estos se habían bautizado en agua, pero con parábolas habían aprendido
y habían tenido un crecimiento, y cuando vino el Espíritu Santo ya tenían la forma, ya no se discipularon. Hablamos también del segundo bautizo. Todos estos que habían seguido a Cristo estuvieron siendo enseñados por 3 años y medio durante 16 horas diarias, que ya a los que van dando un seguimiento hicimos la conversión, ¿verdad? De los que hoy buscan migajas y los que hoy quieren aprender con 2 horitas a la semana. Bueno, bien, hermano, entonces dice, y soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban. También vamos a tomar en el Antiguo Testamento el ejemplo que cuando Dios aparecía, llenaba toda la casa, llenaba todo el templo, se llenaba de su presencia. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Simbólicamente también, porque es la única cita bíblica en donde nos habla que a la semejanza del Espíritu Santo fueron como lenguas de fuego. Mira, hermano y hermana, todo tiene simbolismo, vuelvo a repetir, todo tiene enseñanza, ¿verdad? La bendita palabra me enseña y me da testimonio que yo antes era mudo, que yo antes hablaba pura muerte, no era verbo, no tenía la sabiduría de Dios. Una vez que Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable y me dio la oportunidad de, mediante la fe, concursar a ver si llegaba a la estatura del varón perfecto, a la meta que es el ministerio, conforme a la fe y conforme al fuego de Dios, de ir dejando el mundo y ir cada vez teniendo una estatura espiritual, y la alcancé. Entonces se me dio el privilegio de tener una lengua que es el verbo de Dios, que es mediante el Espíritu Santo, que es una lengua y es una prédica que consume el pecado y consume la carne. Porque toda esta bendita palabra, que es la palabra de Dios, de hecho Cristo Jesús algunas ocasiones decía, ¿por qué no entienden este lenguaje? Y se les hacía pesada la prédica, les parecía duro cuando Jesús les decía, coman de mi carne, carguen su cruz, beban de mi sangre, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Se les hacía dura esa palabra? Claro que a los que tenemos fe y a los que creemos, esta palabra es fuego, el fuego de Dios que consume la carne. Así como en el primer pacto, el fuego que se preparaba simbólicamente con un fuego físico, con leña, y consumía la víctima que se le iba a ofrecer a Dios para el perdón de los pecados, y entraba la sangre. Bueno, pues ese fuego hoy representa, la palabra representa a Dios, porque toda esta palabra es un fuego que consume el mundo, es un fuego que consume los deseos de mi carne. Y efectivamente los que hoy tienen el Espíritu Santo y son verdaderamente el verbo de Dios, hablan con el fuego, hablan con lo que nos es ilícito y lo que nos es lícito. Hablan de consumir el mundo, como en Santiago 4 y en toda la bendita palabra de Dios, de cumplir con el pacto. Entonces esta palabra es un fuego que consume la carne y los deseos de la carne. Eso es la lengua de fuego. Y bienaventurado aquel que hoy pueda ser el verbo de Dios, que hoy pueda tener como estos varones que recibieron la presencia de Dios, para que Dios abogara y reconciliara con esta palabra de fuego a los que todavía no estaban o que estaban predestinados cuando estos empezaron su ministerio. Esas son las lenguas de fuego. Y vamos a ver inmediatamente aquí en el 2, por el 2.14, cómo esta lengua de fuego que recibieron convenció a judíos en la primera prédica que Pedro dio. Solo vamos a ver más adelante. Entonces, eso representan las lenguas de fuego, y fueron repartidas ¿a quiénes? A todos los que esperaban
en el aposento alto. Recuerde que ya vimos lo que significa el aposento alto, una estatura, y todos los que estaban ahí, incluyendo a las Marías, porque también estuvieron en la obra, recibieron el Espíritu para testificar las lenguas de fuego. Bien, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí está la llenura en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Acuérdese, bendito hermano, que yo cuando vine siendo una vasija rota y que en el momento y seca, mi tierra seca, polvo, y en el momento que me bauticé, Dios volvió a hacer el lodo con el polvo que era, con el agua que es el Espíritu Santo, y me empezó a dar una forma para llegar a ser un utensilio de su casa, sea un vaso, un jarrón, ¿sí? ¿Y para qué? Pues bueno, si en sus manos, pues una gotita de agua tengo, ¿verdad? Pero no tengo la llenura para ir a darle al sediento, al desierto. Entonces, terminé mi discipulado, terminé mi forma como jarra o como vaso, y entonces me llenó Dios de gracia para ir a dar al sediento. Todo con parábolas. Entonces, aquí está, les llenó. Esto quiere decir, todos estos fueron los que siguieron a Cristo, los que tuvieron una forma, los que acabaron un discipulado, porque en todo el tiempo que estuvieron con Jesucristo fueron discípulos, no fueron apóstoles. El apostolado vino en el momento que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí empieza su ministerio. Y de igual manera, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de ejercer su ministerio, fue probado en el desierto durante 40 días, que representa figurativamente un discipulado. Entonces, el número 40 fueron los 3 años y medio que estos discípulos fueron probados con tentaciones, con oposiciones, nunca dejaron a Cristo Jesús, tuvieron un crecimiento y entonces fueron dignos de ser llenos del Espíritu Santo para empezar un ministerio, para empezar una obra. Y eso, bendito hermano y bendita hermana que estamos viendo, es el diploma. Esa es la cobertura de los que hoy Satanás, por medio de las iglesias satánicas, predican y confunden a la gente, diciendo que cuál es tu cobertura. Cuando yo me encuentro a un cristiano que sabe que yo soy cristiano y por primera vez me lo encuentro, hoy hermano, ¿y usted qué es? ¿Pentecostés? ¿Bautista? ¿O cuál es su cobertura de usted? Entonces, eso generalmente casi todos los cristianos les enseñan eso, porque están en doctrinas satánicas. Ahora, yo quiero decirle que a mí no me puede cubrir el hombre. ¿Quién es el hombre, hermano, para que me dé un hombre? ¿Quién es el hombre para que me dé un diploma y me reconozca que soy un pastor? ¿Quién es el hombre? ¿Quién? ¿Dios mandó eso? ¿Que el hombre iba a dar testimonio de mí para decir soy pastor? No, el que pone a los miembros y el que reparte dones es Dios, nadie más. El único que puede dar la llenura, que es mi diploma espiritual, y es mi título, y es mi recomendación, y es mi cobertura. No necesito yo que un hombre dé testimonio de mí, o me aplauda, o me diga que hice una escuela teológica. No, a mí me basta con tener la llenura del Espíritu Santo, y que viene de allá arriba. Y así es, bendito hermano y bendita hermana. ¿Y sabe a quién se la da Dios? Lo acabamos de ver en los versículos de arriba. Que Dios conoce los corazones y que Dios escoge y llena del Espíritu Santo a quien Él quiere. Él conoce los corazones. Así que hay algún versículo bíblico también en donde Dios, por medio de Pablo, enseñaba: ¿cuáles son mis títulos? ¿Cuáles son mis recomendaciones? ¿Hombres? No. ¿Cobertura? No. ¿Que me aplaudan? No. No. Que no son cartas leídas por los hombres, no con tinta,
sino con la palabra de Dios en sus corazones. Y ahí está, Pablo tenía la llenura del Espíritu Santo para dar por gracia lo que recibió por gracia, porque solamente el Espíritu Santo tiene la facultad y el poder, mediante un siervo, de poder convencer, de tomar cruz y de poder cambiar una criatura a carne angelical por amor y por el discipulado que lleva tiempo. Entonces, bien, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pongamos atención. En otras lenguas. En otras lenguas. Hay un don bíblicamente que es el hablar una lengua angelical. El que tiene el don de lengua o de lenguas. ¿Sí? Que esa lengua, ese don, es un don, y viene en Corintios, cuando quiere lo podemos estudiar para que no haya también veneno de Satanás. Y usted cuando generalmente un pastor que se dice pastor o alguien empieza a hablar en lenguas ahí en la congregación, es un hereje, es un demonio. Y se lo digo en frente de Dios, que me rompa un rayo, que Dios me quite mi vida y me mande a lo más vil si le digo mentiras. Porque hay de aquel que se mete con un verdadero siervo. Escuche nuevamente lo que le estoy diciendo. Si usted está en una iglesia en donde su representante o alguien empieza a hablar en lenguas, es un pecado grave. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué con un resumen a los que han leído la Biblia. Y recuerde, ahí están los teléfonos, ahí están los contactos para que con la bendita Biblia yo le pueda mostrar. Ahorita no es la enseñanza, estamos en Hechos, pero sí, como viene de lenguas, debo de explicar con resumen y con la Biblia en lo que viene en la Biblia. Bueno, Dios dio un don de lengua, que es una lengua celestial, y que la persona que tiene no tiene la capacidad para saber lo que dice, y ese don que Dios dio es para glorificar al Padre en una lengua angelical, ¿verdad? Esta persona que habla en lenguas sabe que está glorificando al Padre, pero no con sus palabras. Es un don que Dios dio para adorar al Padre, para adorar mediante Cristo Jesús y la santidad, adorar. Ahora bien, la palabra nos enseña que hay quien tiene el don de discernir lengua. Hay quien tiene, no la misma persona, sino otra. Hay quien tiene. Y a veces, en una congregación, el mandamiento de Dios es que el que hable en lenguas se calle, porque no edifica ni a la iglesia, aunque hable una hora en lenguas. ¿Qué edificación puede tener para alguien que llega a escuchar con hambre y viene a querer un conocimiento? Es como si yo voy y entro a una iglesia china, ¿verdad? Y yo tengo hambre de escuchar y están hablando en chino. ¿Qué me va a edificar si no entendí absolutamente nada? Así nos los dice en Corintios, así nos los da a entender el que habla en lenguas. Cállese, porque no edifica ni tampoco él es edificado. Pero si hay alguien que esté ahí, que entienda, y a lo mejor Dios esté mandando un mensaje por medio de ese don de lenguas en ese momento a la congregación, entonces que alce la mano en orden y que diga es un mensaje de Dios, y entonces se le permite hablar al que pueda traducir. Pero dice, el que hable en lenguas cállese, porque imagínense que vaya entrando una persona que quiera saber de Dios, que sea católica, que no conozca, y empiece a escuchar, están locos, ¿qué es esto? Vámonos de aquí. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Así lo dice en Corintios. Entonces dice, el que habla en lenguas, cállese. Y también no desciende ese don, porque también están engañados. La iglesia de hoy engaña a muchos que el que no habla en lenguas no es cristiano, que no tiene a Dios. Es una gran mentira, bendito hermano y bendita hermana. Dios reparte dones en diversidad y no todos tienen el don de lenguas. De hecho, en Corintios lo dice, no todos quieran tener ese don o no todos quieran ser apóstoles. Dice, porque los dones mejores son los dones en donde la iglesia no los percibe, y así como en el cuerpo los órganos más importantes son los internos, los que no se ven, también en una congregación los órganos que no se ven son los más indispensables, entre comillas, ¿verdad? Porque el apóstol se ve, el pastor se ve, el maestro se ve,
pero el que recoge las sillas, el que prepara la comida, el que hace los baños, esos no se ven, ni les dan gloria. Y Dios nos dice que cualquier don y cualquier ministerio que tenga uno, sin importar cuál sea, es una bendición, es una riqueza que nos lleva a la vida eterna y nos lleva a un pago coigual, sin importar el don que Dios me haya dado y lo haya ejercido aquí. Entonces, bien, ahora que habla de lenguas, me voy a adelantar tantito porque lo vamos a ver más adelante. No habla de una lengua, habla de lenguas. También Corintios dice el que habla en lenguas, pero aquí también hay un don, bendito hermano y bendita hermana, como lo vamos a ver, de hablar en lenguajes terrenales. Le voy a explicar. Vamos a ver más adelante que estos varones que empiezan a dar el discurso eran galileos y hablaban el griego. Generalmente es lo que se hablaba en las épocas de Jesús. Y le voy a decir por qué. Habían otros asentamientos en Roma que también hablaban otras lenguas, como el latín, no nada más el griego, la lengua arcadia y otras lenguas que en aquel entonces, cuando vino Cristo, según las regiones, se hablaban. Y eran lenguas diferentes, como dialectos el día de hoy, ¿verdad? Eran diferentes. Entonces, cuando Pablo da el primer discurso, habían varios judíos del primer pueblo de la circuncisión que vinieron a escuchar el discurso, como lo vamos a ver, pero se lo voy adelantando para poder entender lo de las lenguas, ¿verdad? Y cada uno hablaba un dialecto ya según la aldea o la ciudad, que así se llamaban, donde se había establecido. Entonces, cuando Pedro habló, hablaban en varias lenguas, ya no angelicales, sino dialectos o lenguas humanas de aquí abajo. De hecho, dice, se lo voy a adelantar, y lo vamos a ver mañana, no creo que nos dé tiempo el día de hoy, pero mañana vamos a llegar a ese versículo cuando Pedro da el primer discurso, y dicen, oigan, estos están llenos de mosto es vino, porque cada uno lo oímos hablar en nuestra lengua y le entendemos. Y Pedro dijo, no, es muy temprano para estar llenos de mosto. No, es el Espíritu Santo el que está hablando. Y entonces, ese don también, bendito hermano y bendita hermana, puede ejercerse el día de hoy. Le voy a dar un ejemplo para que pueda entender. Si yo, que no estudié chino, por ejemplo, y Dios tiene a un chinito que no entiende el castellano y lo tiene predestinado, y no hay quien le dé el evangelio en ningún lado, y esté predestinado, quiero decirle que el poderoso me puede utilizar para hablarle en ese momento del evangelio en chino, aunque yo no haya estudiado chino, y que pueda arrepentirse y aceptar a Cristo. Y eso lo vamos a comprobar con la bendita palabra. Y recuerde, yo hablo de un Dios poderoso. El que tenga duda del creador de los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra con su palabra, pues allá él. Yo no he comprobado ese don, pero por fe creo en lo que está escrito, y si yo no he tenido el privilegio, porque no lo he tenido, de poder ver este don, porque no lo hemos necesitado, porque no ha pasado de que venga alguien que no pueda entender, pues yo no dudo que esto haya pasado tal y como, y que haya pasado también en alguna otra congregación algún día, pero alguna congregación sana, santa. Bueno, entonces, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pudo haber sido la celestial o pudo haber sido también la terrenal, pero ahí más que nada yo creo que fue la celestial, para adorar a Dios. Estaban glorificando a Dios. Recuerde, el don de lengua que Dios da celestial es para glorificar, para enaltecer al Padre. Con una lengua es un don que, como también dicen Romanos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo que hizo morar dentro de nosotros, que nos ayuda a pedir, que a veces pedimos mal, pero que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles y que Él nos ayuda a pedir lo que nos conviene, que no sabemos, pero así también lo dice en Romanos, capítulo 8. El que haya leído, y si no, contáctelo
en Romanos 8. Así lo dice la palabra, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros gime con gemidos indecibles, porque nosotros a veces pedimos sin saber cosas a la carne o cosas que no nos convienen, y el Espíritu gime para decir, no, Señor, no, esto sí. Y así lo dice la palabra. De igual manera, las lenguas actúan por medio del Espíritu Santo. Y la lengua angelical de la que estamos hablando es para adorar a Dios, es para exaltar a Dios. Entonces, me imagino que en ese momento la enseñanza que Dios nos está dando es que una vez que recibieron la llenura, el Espíritu Santo les estaba ayudando a agradecer con esa lengua angelical el favor inmerecido que a veces muchos no entendemos. Este bendito regalo que nos ha dado Dios y su Hijo Jesús. Bien, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, moraban entonces en Jerusalén judíos, no convertidos todavía a Cristo Jesús, pero cuando dice judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recordemos, meditemos, bendito hermano. La palabra piedad es estar sujeto a las cosas de Dios y al camino de Dios y no transgredir la ley. Ahora, ¿cómo es posible si ellos no tenían el Espíritu Santo de decir que eran piadosos? Ahorita le voy a explicar. Cuando en Romanos, en Gálatas, nos hizo saber la palabra que la carne era débil y que no podían guardar los mandamientos porque la carne era débil. Bien, los primeros que reciben el Espíritu Santo fueron los que estaban en el aposento alto, no los judíos que estaban en Jerusalén. Entonces, ¿qué era piadosos? Bueno, cuando Jesús vino, Pedro, Tomás, el que estaba bajo la higuera y todos estos varones que los escogió Cristo, María, José, eran piadosos. ¿En qué aspecto eran piadosos? En el aspecto que en el primer pacto cumplían con los rituales, cumplían con la ley y los rituales pecaban, pero cada año llevaban el sacrificio, como María, por ejemplo, una vez que dio a luz, fue y presentó unas tórtolas por su pecado, ¿verdad? Y de igual manera, José y María subían cada año a presentar sacrificios, cada año por el pecado conforme a la carne, mas no conforme a la ley y los mandamientos que tenían. ¿Por qué? Porque en el primer pacto sí había gente que guardaba la ley conforme al culto y conforme a los rituales, hasta ahí nada más, no conforme a la perfección, ¿verdad? Sino conforme a los rituales. Por eso Jesús, cuando se presenta al que está bajo la higuera, que dijo, eres un verdadero judío, esforzado y obediente, casi le dijo Cristo Jesús, varón esforzado, ¿verdad? Y valiente. Entonces, estamos viendo que estos, y le voy a dar más testimonio para fortalecer lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Eran hombres piadosos que esperaban a Cristo, tanto que los que reconocieron a Cristo como el Mesías fue porque no pecaban y fue porque leían y entendían la palabra. Porque recuerde que alguna ocasión, cuando van corriendo a dar testimonio, los primeros que vieron a Cristo, a otros hermanos suyos, que dijeron, hemos encontrado al Mesías, al que está escrito, al que está profetizado en las Biblias. Al Mesías. ¿Y qué le decía Cristo Jesús a los pecadores, a los que no eran piadosos, a los judíos que practicaban el pecado? ¿Qué les decía? Lean, porque la Escritura da testimonio de mí. Lean, porque da a los que no creían. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que conforme al primer pacto, habían judíos como José, como María, como estos, que esperaban a Cristo y que trataban de llevar el primer pacto conforme a la ley de las cosas y los cultos terrenales. Bien, entonces, todavía había en aquel entonces, pues, judíos que moraban en Jerusalén, que eran piadosos en el primer pacto, con los cultos terrenales,
no como los fariseos, no como los saduceos. Entonces, otra vez, fíjense, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, una vez que estaban en el aposento alto, hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaba hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí está lo que le decía. Yo le decía que quizá mañana llegaríamos a este versículo. No, lo llegamos ahorita, ya llegamos. Ahora, la multitud estaba abajo porque una vez que recibieron el Espíritu Santo, la gente que vio todo esto, que era una multitud la que ya estaba ya abajo y que vio a estos hombres ya llenos del Espíritu Santo, se quedaron atónitos porque cada uno los oía hablar en la lengua o en el dialecto que ellos tenían. Aquí habla de los judíos piadosos de varias naciones que tenían varias lenguas. Dice, y estaban atónitos. Claro, el poder de Dios. Yo de igual manera, ¿verdad? Si veo a un hijo mío, espiritualmente hablando, a un hermano mío, que lo utilice Dios, que yo lo conozca desde hace años y que sepa que no habla ruso, que no habla latín y que de repente lo encuentre hablando y dándole en una lengua diferente, que nunca estudió el Evangelio de alguien, pues bueno, ya no me quedo con atónito porque he visto el poder de Dios, pero ellos no habían visto el poder de Dios. Así como también cuando veían resucitar a alguien se quedaban atónitos, maravillados de ese poder. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿No son galileos los que están hablando? Porque en Galilea se hablaba el griego, se hablaba en Galilea ese lenguaje del griego. Y no otro, dice que no son galileos todos y están hablando en otras lenguas. O como decir, ¿verdad? Que no es americano y está hablando en chino y nunca estudió chino. O que no es mexicano y está hablando en latín y nunca estudió latín. Entonces se maravillaban. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recordemos que desde que entró el helenismo y entraron las diferentes culturas, bueno, se aprendieron varios dialectos, varias lenguas, y cada uno los oía oír en cada lengua de ellos. Dice, y aquí fíjese cuántas lenguas, y aquí va, fíjese bien cuántas lenguas. Partos, era una lengua. Medos, elamitas, y los que habitamos Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, África, Cirene, romanos, son 14, cirtenses, árabes, 16 lenguas si no me equivoco, 16 dialectos diferentes. Ahora, así le digo, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creteses y árabes. Recuerde que eran judíos piadosos que habitaban bajo el cielo en todas las naciones ahí en Israel. Estos eran, dice, fíjese bien, porque estaba puro judío ahí, había una multitud, dice, diciendo unos, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto, están briagos. Ahora, entonces Pedro, ya con la multitud, ya no con los del aposento alto, sino con los de la multitud que no habían recibido el Espíritu Santo, que les iba a predicar por primera vez, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, ya los 12 llenos del Espíritu Santo, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Ahora, vea, bendito hermano, meditemos el poder de Dios. Vea el cambio de Pedro y de los 11 que estaban atemorizados esperando, muertos de miedo por los judíos que habían crucificado a Cristo, encerrados en un aposento, temblando. Y vean entonces que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y aquí vemos un Pedro junto con los 11, cómo vemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo de cómo empieza a hablar. Y recordemos que estamos fortaleciendo lo que nosotros vimos del primer pacto y del segundo pacto, para qué se nos habló, para qué se nos dio el Espíritu Santo. Y aquí Dios no pierde tiempo desde el momento en que estos hombres se discipularon y desde el momento en que recibieron el Espíritu Santo como lenguas. No pasaron ni 5 ni 10 minutos cuando el Espíritu Santo los empezó a utilizar para dar testimonio del camino de Cristo, para dar testimonio de la verdad. Y de aquí en adelante, en todo el libro de los Hechos, vamos a ver que todos los días no descansaron, que todos los días trabajaron, que todos los días el Espíritu Santo les dio. Como yo le dije, que Dios me había puesto dar este libro de los Hechos para fortalecer el primer pacto que fue débil, que fue estéril, y este pacto donde somos reyes y sacerdotes, el cual nos hizo tomar la cruz y morir al mundo para dar un servicio. Eso lo vamos a ir viendo. Y aquí lo empezamos a ver, cómo el Espíritu Santo, sin perder tiempo, empieza a trabajar Dios y el Espíritu Santo por medio de estos varones. Ahora, poniéndose de pie, con los 11, alzó la voz. Ya no negó a Cristo. No, yo no soy Galileo. No, yo no soy uno de ellos. Alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, ya con una voz de autoridad, a los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios. Recuerde que mosto se le llamaba a un vino, a una bebida que se utilizaba para embriagarse, como hoy el whisky, el coñac, etc. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, recordemos, bendito hermano, que la hora tercera era de 6 de la mañana, 6, 7, 8, 9, la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Corresponde al calendario judío, la hora tercera, ¿verdad? La hora sexta a las 12 del día, la hora novena a las 3 de la tarde. Bueno, dice, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, dice, más esto, claro que hoy hay briagos y borrachos ya en estos últimos tiempos a cualquier hora, pero en aquel entonces no se acostumbraba más que a tomar en la noche. Los borrachos tomaban en la noche. Dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento, en Joel 2, 28, si no mal recuerdo, está la profecía del derramamiento del Espíritu Santo a toda carne, como lo vamos a ver ahorita aquí. Dice, dicho por el profeta Joel, que está en la Biblia, porque está el libro de Joel, está el profeta Joel, y dijo así, ¿verdad? En los postreros días, porque es una profecía que vino más o menos 650 años antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios yo estaba profetizando esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, este versículo, bendito hermano y bendita hermana, lo vamos a dejar pendiente para mañana. Se me ha ido la hora, gracias a Dios, pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos viendo, ya el fruto del Espíritu Santo, ya no la carne débil. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Como Pablo, con una multitud de judíos, ya no negó a Cristo en el patio del sumo sacerdote, que eran pocos, y aquí una multitud que
de cierta manera, estuvieron en contra de Cristo, sí, porque eran piadosos en el primer pacto, pero no habían creído en Cristo. Y vamos a seguir viendo este bendito fruto el día de mañana, si Dios me lo permite. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un beso y el beso del Oráculo Santo. Hasta mañana, si Dios quiere, en la enseñanza número 4. Gracias.